Buenas noches, hermanos. Un gusto y una bendición estar entre ustedes en esta ocasión. Siempre me ha llamado mucho la atención porque estamos todos dispersos y somos tan poquitos. Acérquense, hermanos, acérquense, y les voy a invitar a que abran la palabra de Dios, abramos la palabra de Dios en el pasaje que leímos, Ezequiel 8, para empezar a analizar, a buscar, a revisar lo que dice la palabra de Dios respecto de las prácticas ocultas. Cuando escuchamos prácticas ocultas, generalmente lo asociamos con cosas incorrectas, indebidas, inconvenientes, malas, como decía la hermana. Pero no necesariamente. Y vamos a ver lo que dice Mateo 6, el Señor Jesucristo hablando acerca de lo que debemos hacer en secreto, en oculto, sin darnos a conocer mucho. Escuchemos Mateo 6, sin perder Ezequiel 8, pero Mateo 6 a partir del versículo 2. Dice: Cuando pues haces limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las plazas, para ser estimados de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú haces limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre, que ve en secreto, Él te recompensará en público. Y cuando oras, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en los cantones de las calles en pie, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su pago. Mas tú, cuando oras, éntrate en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto, te recompensará en público. Esto lo dice la palabra de Dios respecto de las prácticas ocultas en secreto. Si nos damos cuenta que no es nada más para las cosas malas. Cuando debemos hacer cosas sanas, dignas de nuestro Rey, de nuestro Dios, de nuestro Creador, tampoco debemos hacerlas de una forma publicada. Bueno, y ahora con las redes sociales, nos tomamos la selfie, decimos: aquí estoy ayudando a los hermanos de X o Y lugar, situación, ocupación, y véanme que lo estoy haciendo, ¿no? ¿Sí? Eso dice el Señor que no debe ser. Mi ayuda, mi auxilio, mi bendición para un ministerio, para una misión, para un misionero, para un hermano, para una familia, debe ser en secreto. Eso sí debe ser en secreto. Pero además dice algo súper interesante que acabamos de leer. Dice: tu Padre que ve en secreto. Si se fijaron que constantemente, continuamente dice: tu Padre que ve en secreto. Es decir, no hay nada que se le pueda ocultar a Dios. Nos lo podemos ocultar entre nosotros, hacer cosas secretas. Y bueno, vamos a entrar ahora realmente a la cuestión de las cosas secretas que son inconvenientes, que son de hecho penadas por Dios. Y elegí el capítulo 8 de Ezequiel para que tuviéramos este capítulo como lectura bíblica, porque no son cosas ocultas que hacen la gente de afuera, son cosas ocultas que estaban haciendo el pueblo de Israel, que conocía al Dios de Israel,
y que estaba haciéndolo adentro del templo de Dios en Jerusalén. ¿Sí nos damos cuenta? O sea, no solo es malo, es, pues yo diría, escalofriante. Porque sabemos nosotros que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y el pueblo de Israel sabía hacer lo bueno. Tenía la palabra de Dios. Y no solo no hizo lo bueno, sino hizo lo malo. ¿Sí estamos claros con esto? Entonces, verdaderamente es impresionante, muy, muy impactante el hecho de que el pueblo de Israel, como nación, haya caído en esta circunstancia, en esta situación, pero no solo el pueblo como nación, sino especialmente los dirigentes del pueblo, los que estaban encargados de la vida espiritual del pueblo. Si escuchamos lo que dije, suena muy fuerte, ¿no? Los que estaban encargados de la vida espiritual del pueblo. ¿Por qué traigo esto a cuento o a colación? Porque muchas veces decimos, no, es que lo que hacen allá afuera está súper mal, increíblemente malvado y horrible, espantoso. Pero nosotros acá estamos bien. ¿De verdad? ¿Qué dice la Biblia respecto de eso? Por eso elegí Ezequiel 8. Porque no solamente son cosas ocultas que están mal, que no deben realizarse, sino son cosas ocultas que están mal, que no deben realizarse, pero estaban siendo hechas por la gente que conocía a Dios. Y eso es algo para enseñanza nuestra, ¿cierto? Y vamos a ir viendo, hermanos. Fíjense ustedes, en el versículo, desde el versículo 1 a la mitad dice, en el mes sexto, a los 5 del mes, que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí cayó sobre mí la mano del Señor Jehová. Ezequiel estaba en su casa, estaba en un día como cualquier otro, tranquilamente realizando sus labores cotidianas. Y dice, cayó sobre mí la mano del Señor Jehová. ¿Y cómo cayó la mano del Señor Jehová? Dice, y miré, y he aquí una semejanza que parecía de fuego, desde donde parecían sus lomos, para abajo, fuego, y desde sus lomos arriba parecía como resplandor, como la vista de ámbar. Y aquella semejanza extendió la mano y tomóme por las guedejas de mi cabeza. Es decir, en buen mexicano diría, lo tomó de las greñas, ¿no? Básicamente así le dirían, le tomó del cabello. Lo tomó, y fíjense ustedes, dice, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y llevóme en visiones de Dios a Jerusalén. Él no estaba físicamente en Jerusalén, pero fue llevado en visión de Dios a Jerusalén para que pudiera entrar en donde normalmente no lo hubieran dejado entrar, porque Dios le quería revelar esta situación que estaba sucediendo, de la cual tenía que dar cuenta Ezequiel. Y leímos al final del capítulo lo fuerte que es Dios al enjuiciar estos actos. Pero vamos a ver cuáles son estos actos. Dice en el versículo 3, a la mitad nuevamente, llevóme en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el Aquilón. La entrada de la puerta de adentro. Cuando nosotros pensamos en el templo, pues pensamos en el santuario, ¿no? Como aquí, ¿cierto?
Y difícilmente cuando dicen vamos al templo, piensan que nos quedemos o afuera o en el atrio o en el jardín, ¿no? Rarísima vez pensamos en el templo allá afuera, pensamos en el santuario, ¿cierto? En general. En el caso del templo de Jerusalén no era así, porque todas las personas comunes y corrientes como nosotros no podían entrar al templo. Los extranjeros no podían entrar más que al atrio de los gentiles. Los varones podían entrar más, digamos, más adentro, y las mujeres tenían un atrio de las mujeres. Pero se quedaban afuera del lugar santo y del lugar santísimo. Estaban afuera, no adentro. Nosotros decimos vamos al templo y nos venimos a sentar aquí, ¿cierto? Pero ellos no. De hecho, ni siquiera los sacerdotes entraban al lugar santísimo. Al lugar santo los sacerdotes entraban día con día, según el orden que tenían, para oficiar. Y bueno, nos enseña la palabra de Dios, según el orden de su vez. En su vida sacerdotal, en su vida de servicio sacerdotal, entraban a ministrar al templo una vez, cada sacerdote, una. ¿Sí? Y el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo. ¿Sí? Muy diferente de lo que nosotros pensamos cuando decimos vamos al templo. Venimos aquí a la casa de Dios. Claro, ¿por qué? Porque el Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados y rompió, cortó, eliminó la división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y hoy tú puedes llegar aquí por el sacrificio del Señor Jesucristo. Por eso podemos entrar hasta acá, hoy, nosotros, y no el pueblo de Israel en su momento. Esto entonces es muy importante que lo entendamos para que contextualicemos lo que vamos a ver. ¿Sí estamos claros? Entonces pensemos. Dice, me llevó a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el aquilón. El aquilón, en términos bíblicos, es el norte. Es el norte, el aquilón. Permítanme revisar algo rápidamente para no decirles una mentira. Déjenme ver. Pero nada más para que nos ubiquemos. El norte, en Jerusalén, sí, si no me equivoco, está viendo hacia el Monte de los Olivos. Entonces, esa entrada, de hecho, es la entrada que veía a la entrada de la ciudad por la que entró el Señor Jesucristo en la entrada triunfal. Esa hacia el norte, esa entrada hacia el norte. Bien, entonces, estaba ahí Ezequiel en la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el aquilón. Y fíjense qué dice después, en el versículo 3 hasta el final, la última frase. Donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que hacía celar. Donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que hacía celar. No pierdan Ezequiel 7 y vamos rápidamente a Éxodo 20, que yo estoy seguro que lo conocen, pero quiero que leamos. En Éxodo 20, Dios le dice al pueblo de Israel algo sumamente trascendente. Bueno, recordarán que Éxodo 20 es el recuento, el registro de los 10 mandamientos.
Desde el versículo 2, escuchemos lo que dice Dios. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte. ¿Y qué dice? ¿Sí se fijaron? Fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Cuando dice Dios que es celoso, no es el hecho de que le den celos en ese término, ¿no? Que le den celos, como que, ay, se fue con otro Dios, qué enojado estoy que se vaya con otro Dios. No, ese no es el término. Cuando dice Jehová que es celoso, es que es extremadamente estricto en el cumplimiento de sus mandamientos. ¿Sí me explico? Es diferente el término celoso. Como decía el Comanche, ¿no? Que soy muy celoso de mi deber, ¿no? Soy muy celoso de mi deber. Ese es el concepto, si estamos claros. Ese es el concepto, celoso, la forma estricta de cumplir, de que sus criaturas y sus hijos obedezcan lo que Él manda, lo que Él mandata, al pie de la letra. Eso es celoso. Por lo tanto, cuando leemos en Ezequiel la imagen del celo y dice, la que hace celar, se refiere, y siempre que tengamos este concepto de la imagen del celo o el celo de Dios, está implicada una imagen, es decir, un ídolo. ¿Y por qué digo un ídolo? El término ídolo viene del griego eidolón, que significa imagen. Una imagen que puede ser bidimensional, como una foto, como una pintura, o puede ser tridimensional, como una escultura, ¿sí? O puede ser digital, en los términos actuales, realmente puede ser digital. Pero es una imagen. Es decir, una forma, una figura a la que se le da adoración en lugar de Dios y que provoca el celo de Dios, si estamos claros. Entonces, esta es una práctica prohibida por Dios desde los 10 mandamientos y que conocía el pueblo de Israel, y sin embargo en la puerta que veía hacia el norte estaba la imagen del celo, la que hacía celar. Ahí estaba esa imagen, ¿sí? Muy probablemente era una efigie, una estatua, pero ahí estaba, en el templo de Dios. ¿Sí nos imaginamos eso? Qué fuerte, ¿verdad? Pero no solo eso. Fíjense lo que dice el versículo 4 de Ezequiel 8. Y aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y díjome, ahí ese versículo es fundamental. Allí estaba la gloria del Dios de Israel. Allí estaba la gloria del Dios de Israel. Pero el pueblo no iba a adorar al Dios de Israel. Adoraba a la imagen del celo. Aunque allí estaba la imagen, la gloria del Dios de Israel. ¿Sí nos damos cuenta
qué escalofriante situación. Y digo escalofriante porque horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y el pueblo no se daba cuenta, no se percataba. Y este era el pueblo en general, porque era donde podía llegar el pueblo, a la puerta, ¿cierto? Fíjense ustedes, vamos, versículo 5. Y díjome, hijo del hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del aquilón. Y alcé mis ojos hacia el lado del aquilón. Recordemos, el aquilón es el norte. Y he aquí al aquilón, junto a la puerta del altar, la imagen del celo en la entrada. En la entrada. No a un ladito, no escondida, no, en la entrada. En la posición principal, para que cualquiera que accediera al templo estuviera viendo esa imagen. Y nosotros podemos decir, bueno, eso no lo hacemos aquí, menos en el templo, ¿cómo creen? Eso no pasa. Ahora les voy a decir a los varones. No sé si recuerdan una efigie, una imagen que es dorada con un balón encima y que cuando la ganan los futbolistas la besan, la abrazan, la levantan, o cualquier copa de la Premier League o de la Liga del Rey o la Copa Jules Rimet del fútbol mundial. Díganme si no se adora esa copa o esos aditamentos. Y no nada más los hombres, también hay mujeres que la adoran. Y ese es un ejemplo muy burdo, muy simple, muy sencillo. Pero ¿a poco no pasa? Sí pasa. Yo espero que no entre nosotros, no en el templo, pero pasa. En nuestros días, ¿o no? Hay personas que están dedicadas sus vidas desde los 5, 7, 8 años para hacer deporte y llegar a ganar en la Olimpiada 15, 20 años después. Y con tal de llegar a ganar esa presea, se les olvida todo, hasta venir al templo si es necesario. ¿O no pasan esas cosas? Y yo digo ahorita una presea mundial olímpica, pero lo podemos traducir a mi carrera profesional, a mi trabajo. ¿O no pasan esas cosas? ¿Sí nos damos cuenta? ¿Ven qué fácil es aterrizar esto? Y de cómo creer, hermano, eso no pasa, a que, ay caray, si está, si es posible que pase, ¿no? Cerca, o a lo mejor hasta a mí me está pasando. ¿Cierto? Hay que tener cuidado con eso. Eso es lo que dice la Biblia respecto de esas prácticas ocultas. A lo mejor ni siquiera son ocultas, a lo mejor son ocultas para nuestro razonamiento, a lo mejor son ocultas para nuestra conciencia, que no nos damos cuenta, no nos percatamos de que esto o aquello interrumpe mi comunión con Dios porque yo le estoy poniendo primero que a Dios. En ese sentido son ocultas para nosotros mismos. Sí nos vamos dando cuenta. Vamos a lo que sigue. Versículo 6. Díjome entonces, hijo del hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Fíjense cómo dice, para alejarme de mi santuario. Es decir, Dios está en su santuario y no se quiere ir.
Pero la actitud del pueblo, la forma en que se comporta el pueblo, lo hace pensar en que no debiera estar allí. Esto es algo que se conoce como antropopatía, es decir, se da una emoción humana para que podamos entenderlo, porque Dios es omnipresente, está en todas partes al mismo tiempo, entonces no podía dejar de estar en el templo. ¿Sí me explico? Pero para que nosotros entendamos lo que siente Dios, está diciendo que le hacen sentir necesidad de dejar de estar en el templo, si nos damos cuenta. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes, sobre todo, y esta frase la vamos a escuchar recurrentemente en este capítulo, dice en la última frase del versículo 6, mas vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Verás abominaciones mayores. Pues ya era suficiente el anterior, ¿no? Pero dice, hay abominaciones aún peores. Y dice, versículo 7, y llevóme a la entrada del atrio, y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y díjome, hijo del hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared. Recuerden que llevóme a la entrada del atrio, seguimos en el templo. ¿Sí? Esto es bien importante. Llevóme a la entrada del atrio, un agujero en la pared, cava ahora en la pared, y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Y díjome luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí imágenes de todas serpientes y animales de abominación, y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared alrededor. Este versículo lo leo y lo releo y de repente no me cabe entender lo que dice la palabra de Dios. Bueno, por supuesto, la cuestión de las serpientes, no sé si ustedes lo hayan analizado, pero en todas las culturas, en las mitologías de todas las culturas, hay serpientes, en todas. En la mitología griega, en la mitología azteca, en la mitología maya, en la mitología teutona, en la mitología vikinga, en todos lados hay serpientes, en todo el mundo hay serpientes. No es casualidad. ¿Recuerdan quién tentó a Eva? ¿Quién? La serpiente antigua, correcto, que se llama Diablo y Satanás, como dice Apocalipsis correctamente. La serpiente antigua, que es el Diablo y Satanás. No es casualidad que en todas las mitologías del mundo haya serpientes preponderantes, es decir, como dioses importantes. Y por ejemplo, en Egipto, la cobra es una divinidad importante. Si ustedes recordarán el tocado de Tutankamón, por ejemplo, en una máscara funeraria, tiene una cobra, el tocado de Tutankamón, porque es símbolo de la sabiduría, la serpiente. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, cuando la palabra de Dios dice, he aquí imágenes de todas serpientes, ¿qué creen? ¿A qué creen que se refiere? Se refiere a adoración demoníaca, sin lugar a duda. Sí.
No nada más adoración demoníaca, sino adoración demoníaca adentro del templo de Dios. ¿Verdad que sí nos dice Ezequiel? Sí es mucho más abominable que lo que habíamos visto antes, ¿cierto? Qué impresión, qué impacto. Pero eso pasaba en el tiempo de Ezequiel. Y de hecho, pues no que tengamos conocimiento, pero en iglesia, digo, no aquí en nuestro presbiterio ni en nuestro sínodo, pero en iglesias cristianas, en Estados Unidos, por ejemplo, yo he leído libros en los que asisten adoradores de Satanás y, por ejemplo, en iglesias pentecostales que hablan lenguas, los adoradores de Satanás hablan en lenguas maldiciendo a la iglesia. Y nuestros hermanos no se dan cuenta, pero está pasando. ¿Sí nos damos cuenta? Es muy impresionante, porque esas cosas pasaron en el momento histórico de Ezequiel, pero hoy pueden seguir pasando o están pasando, por la gracia de Dios, no en nuestros templos, pero sí está pasando en nuestro momento histórico. Y nos damos cuenta, eso lo tienen en oculto, lo hacen sin que nadie los vea, muy entre comillas lo pongo, porque Dios lo ve y tan lo ve que se lo muestra a Ezequiel. Si estamos claros. Porque Ezequiel no sabría nada si no se lo muestra a Dios. Y Dios, ¿cómo lo sabe? Pues porque sabe todo, porque no hay forma de ocultarle nada de lo que practiquemos a Dios. No hay manera. Podemos ocultarlo de nuestra familia, de nuestra pareja, de nuestros hijos, de nuestros padres, de los hermanos, de la iglesia, del presbiterio, del sínodo, del pastor. Podemos ocultarlo de muchas personas, pero del único que debiéramos ocultarnos verdaderamente, no podemos. Es Dios. Dios observa absolutamente todo, no solo lo que haces, aún lo que piensas. Ahí está Dios. Y entonces hay que tener cuidado, porque creemos que lo pensamos y pues nadie se entera. No, Dios sí se enteró. ¿Sí estamos claros con esto? Importante. Y fíjense ustedes, versículo 11. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. 70 varones de la casa de los ancianos de la casa de Israel. Este no es un número aleatorio, no es, por decir, como 50, ¿no? No, 70 es el número específico de miembros del Sanedrín en la casa de Dios. Recordarán ustedes este concilio, este consejo, cuando el Señor Jesucristo fue aprehendido, fue llevado al Sanedrín y allí fue juzgado, incorrectamente, pero fue juzgado en el Sanedrín. Este consejo de 70 ancianos eran los ancianos que se reunían en el templo para preservar la santidad del templo y de las actividades que se llevaban a cabo en el templo. Por eso recordarán que cuando el Señor Jesucristo dijo, yo soy, el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras. Lo que a veces no estamos claros ni conscientes es que haciendo eso, infringió una ley de Dios. El sumo sacerdote jamás debía hacer algo así, por más ultrajado que se sintiera, o por más triste, o por más sobrecogido por alguna situación,
que estuviera, no podría hacerlo. Y sin embargo lo hizo. O sea, aún en eso faltó a la ley de Dios. Pero el punto aquí es que ese cuerpo colegiado, ese consejo de 70 varones, de 70 ancianos, era el Sanedrín. Entonces, cuando aquí dice 70 varones, es muy impactante, sobrecogedor, que sean los que supuestamente estaban preservando la santidad del templo y de las prácticas que se llevaban a cabo allí. Esos eran los que estaban adorando demonios. ¿Qué tal? Y nada más una pregunta así al aire. ¿Ustedes se habían imaginado que esto venía en la palabra de Dios? La verdad es que yo cuando lo leí la primera vez, que ya fue hace varios años, dije, ¿cómo puede ser que esté aquí? Dios está, pues básicamente se está quejando de todo lo mal que hace Israel en el templo de Dios. Lo está diciendo Dios, y lógicamente si lo dice Dios, es que así era, porque Dios no miente. Salud, hermano. ¿Sí estamos claros? Fíjense ustedes, esto es muy impresionante. Por eso dije, los 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Y estaban, dice, cada uno con su incensario en su mano, y del sahumerio subía espesura de niebla. Estaban haciendo los rituales correspondientes a la adoración de estos seres demoníacos. Versículo 12. Y me dijo, hijo del hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha dejado la tierra. Eso es lo que ellos creían, pero Jehová los estaba viendo. Jehová los veía todo lo que estaban haciendo en sus lugares, a escondidas. Dios lo estaba viendo, y lo vio Ezequiel porque Jehová se lo mostró. Versículo 13. Díjome después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Verás abominaciones mayores que hacen estos. Y fíjense lo que dice aquí, versículo 14. Y llevóme a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al Aquilón, la misma puerta del norte. Y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Cuando leemos en nuestro conocimiento del siglo XXI, había mujeres endechando a Tamuz. ¿Qué es eso, no? ¿Qué es endechar para empezar y qué es Tamuz? ¿Verdad? Así de primera instancia lo leemos y dices, pues, bien o mal, pero ¿qué es eso? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir esto? Endechando a Tamuz. Fíjense ustedes. Esto, y bueno, voy a tener que explicarles un poco más a detalle, porque es el origen del mito del Dios Hijo de la diosa Madre. Y a lo mejor eso sí les suena. Habrán escuchado que alguien de repente en los rezos de los novenarios o de los funerales dice Santa María, Madre de Dios, ¿cierto? Ese de hecho es el inicio del Ave María. Pero María no es Madre de Dios. María fue el vaso útil que Dios usó, que Dios ocupó para que su Hijo Santo tuviera
cuerpo humano. ¿Sí? Pero no es madre de Dios. El mismo Señor Jesucristo no le dice madre en la palabra de Dios. Recordemos una de las 7 palabras que el Señor dice estando pendiendo en la cruz. La ve a ella y ve al discípulo amado y le dice, mujer, he allí tu hijo. Y al discípulo amado le dice, hijo, he allí tu madre. La de Juan, no la suya, si nos damos cuenta. Mujer, he allí tu hijo. Y cuando en otro momento se acerca a la familia del Señor y le dicen, Señor, está tu madre y tus hermanos afuera que quieren verte, y dice, he aquí mi madre y mis hermanos, los que hacen la voluntad de mi Padre. No la señora, que sí la respeta el Señor, y nosotros también la respetamos, pero no la veneramos. Esta idea de la Madre de Dios viene de Tamuz, del que estamos leyendo en Ezequiel. ¿Por qué? Vamos, igual, no pierdan Ezequiel 8 y vamos rápidamente a Génesis 10. Génesis 10 es un recuento de las generaciones. Y fíjense ustedes cómo dice, estas son, desde el versículo 1, estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a los cuales nacieron hijos después del diluvio. Y empieza a dar las generaciones. Y como pueden ver, los menciona simplemente. No da mucho más detalle. Hasta que llegamos al versículo 8. Y en el versículo 8 dice, y Cush engendró a Nimrod. Este comenzó a ser poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue la cabecera de su reino Babel y Erec y Acad y Calne en la tierra de Shinar. De aquesta tierra salió Asur y edificó a Nínive y a Rehobot y a Calá, y a Resén entre Nínive y Calá, la cual es ciudad grande. Fíjense ustedes que la mayoría de la genealogía ocupan su nombre en un versículo, nada más. Pero cuando llega este personaje Nimrod, ocupa varios versículos para describir a este personaje, a describir la aportación que hizo este personaje. Vean ustedes, él viene de Cush. Versículo 8 dice, y Cush engendró a Nimrod. Versículo 7, y los hijos de Cush, Seba, etc. Y en el 6 dice, los hijos de Cam, Cush y Misraim y Fut y Canaán. Vienen de Cam. Cush viene de Cam y Nimrod viene de Cush, que viene de Cam. ¿Sí? ¿Por qué hago esta observación? Porque recordarán ustedes que Noé maldijo a Cam y a Canaán. Después de que regresaron, bajaron las aguas del diluvio, Noé siembra una viña, hace vino, lo bebe, se emborracha, su hijo Cam lo ve desnudo y le dice a sus hermanos, y por esa razón lo maldice Noé, a él y a su descendencia. Su descendencia incluye a Cush e incluye a Nimrod. Ahora, cuando leemos en la palabra de Dios, Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, no se refiere a vigoroso cazador como Esaú, que era un hombre de campo y que iba y cazaba. No, dice vigoroso cazador delante de Jehová.
Este concepto de delante de Jehová es el mismo que se ocupa cuando estamos, por ejemplo, leyendo un cartel de luchas o de box, en donde dice el Canelo ante X. Pues no va a estar nada más delante de él, van a estar así para darse de golpes, ¿cierto? Van a enfrentarse, por eso están frente a frente, delante de. ¿Sí estamos? Eso es a lo que se refiere aquí con Nimrod, vigoroso cazador de almas delante de Jehová. Nimrod, y esto lo pueden verificar en la historia universal, Nimrod fundó su propia religión, en donde él era el dios de esta religión. Nimrod fue asesinado. La religión de Nimrod incluía rituales orgiásticos. Su esposa siguió al frente de esta religión. Su esposa se llamaba Semiramis y después de alguno de estos rituales quedó embarazada. Y entonces se le ocurrió la brillantísima idea de que el fruto de su vientre era Nimrod reencarnado. Y así empezó el mito del dios hijo de la diosa madre, porque Nimrod y Semiramis eran los dioses de esa religión. Ahora entonces, ese hijo que nace, ¿cómo creen que le pusieron? Tamuz. Ese es Tamuz. Ese es al que le están llorando las mujeres de Israel en el templo. Ahora sí ya nos damos cuenta de que es muy impactante cuando dice, estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Endechar son cantos elegíacos, son cantos funerarios, mortuorios. Le llamaban también plañideras, mujeres que se alquilaban para llorar cuando había un funeral. Eso era lo que estaban haciendo, en recordatorio de Nimrod, que es Tamuz, resucitado, ¿no? Qué loco, ¿verdad? Qué cosa más perversa y pervertida. Pues eso estaba haciendo las mujeres del pueblo de Israel en el templo. Por supuesto que es una abominación mucho peor que la anterior. Pero, dice el versículo 15, luego me dijo, ¿no ves, hijo del hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y metióme en el atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros al oriente, ya no al norte, ahora al oriente. Y encorvábanse al nacimiento del sol. Encorvábanse al nacimiento del sol. ¿Por qué repito esta frase? Para traer lo que pasaba en el momento histórico de Ezequiel a nuestros días. Hoy hay una práctica muy difundida, una práctica que dicen que es para relajación y que se conoce como yoga. El yoga, su funcionalidad primordial es justamente una serie de posiciones saludando al sol. No sé si la hayan escuchado esto. Saludando al sol. Es una serie de posiciones entre las cuales hay una posición que se llama la posición de la serpiente.
curiosamente, casualmente, encubiertamente. ¿Sí? Una de esas posiciones del saludo al sol, que son 12 si no me equivoco, incluye esta posición de la serpiente. Y hay personas que son cristianas y que les gusta practicar el yoga. Y fíjense ustedes que aquí lo pone Dios como la peor de todas las abominaciones. Más que la imagen del celo, más que las imágenes de serpientes pintadas, más que las mujeres endechando a Tamuz, es esta. Y nos damos cuenta cómo hoy mucha gente puede estar haciendo estas prácticas y no les es claro, está oculto para ellos, que está mal delante de Dios. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? ¿Verdad que sí es impresionante? Muy impactante. Y nada más hemos visto un capítulo de toda la palabra de Dios. Hay muchísimo más que hablar. Pero es todo lo que vamos a ver hoy. Ezequiel 8 dice, para el final, versículo 17, y díjome, ¿no has visto, hijo del hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado la tierra de maldad y se tornaron a irritarme, he aquí que ponen hedor en mis narices. Ponen hedor en mis narices, dice Dios. Pues también yo haré en mi furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz. ¿Y qué dice? Y no los oiré. ¿Qué es lo que hacemos cuando nos encontramos en enfermedad, en problemas, en duelo? Lo primero que hacemos es voltear a Dios. Señor, sálvame, ayúdame, cuídame, protégeme. Imagínate que Dios no te oiga, que Dios no te atienda, que Dios no te responda, porque tú has hecho algo de lo anterior. U otra cosa que no sea esto, pero que está fuera de la voluntad de Dios. ¿Nos damos cuenta? Es importante analizar nuestros actos día con día. ¿Qué hacemos? Porque podemos tener prácticas ocultas que ni siquiera nos damos cuenta. Y todas estas prácticas sí las tiene la gente afuera, claro. Y Dios ordena que no se deba hacer nada de esto, sí. Pero esto es para los que estamos aquí adentro. No es para los de allá. Esto es lo que dice Dios para los que somos su pueblo. No para los que no son, para los que somos. Y me parece mucho más trascendente y mucho más importante el que atendamos esto nosotros. Y por supuesto, decirles a los de afuera que están mal en su momento, pero en realidad lo que necesitan no es dejar sus prácticas ocultas, lo que necesitan es conocer al Redentor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos da vida eterna. Eso es lo que necesitan. Una vez que lo conozcan, entonces dejarán sus prácticas, no antes. Yo recuerdo no sé si todavía exista, había un ministerio que se llamaba Alcance Subterráneo. No sé si lo llegaron a escuchar ustedes. Era un ministerio dedicado a evangelizar personas que estuvieran metidas tanto en satanismo como en música satánica,
y cosas de ese tipo, música gótica o heavy metal, etc. En cierta ocasión, una alumna mía, yo daba clases en la universidad, en una universidad, y una alumna mía me platicaba, y seguramente les pasa a ustedes igual, si tomamos el transporte público a la misma hora todos los días, más o menos nos encontramos a las mismas personas en el mismo lugar, ¿no? Por la misma puerta del metro o en el mismo lugar en el camión, etcétera, ¿no? Normalmente pues nos vamos conociendo o reconociendo, aunque no les hablemos ni nada, pero como que los vamos ubicando, ¿cierto? Resulta que ella diariamente tomaba un vagón del metro y se ponía a leer su Biblia. Ella era cristiana, es cristiana. Se ponía a leer su Biblia. Y poco a poco se fue encontrando cotidianamente con un muchacho vestido de negro, dark o darketo como les dicen, vestido de negro con delineador negro y todo. Y en un momento él se le acercó y le dijo: ¿y entiendes lo que estás leyendo? Y le dijo que sí, y empezó a platicar con ella, y entonces empezaron a conversar. Y bueno, ella pues no tenía idea de cómo tratar a este joven, porque pues era una persona pues no normal, digamos, porque tenía esta ideología gótica. Y lo platicó con el pastor de este ministerio de Alcance Subterráneo, y le dijo: muy bien, cámbiate del vagón, no vuelvas a subirte, dime en dónde lo puedo encontrar y yo voy a buscarlo, porque tú no sabes los pactos que haya hecho, tú no sabes si ha derramado sangre o si lo que quiere es hacerlo contigo, tú no sabes nada de eso. Ella se sorprendió y yo más, me hiperimpactó el hecho de que pues no es nada más ir y predicar, tenemos que saber qué decir, cómo decir, a quién decírselo, en qué momento. Es que estemos investidos de la palabra de Dios. Pero no es primero que deje de hacer esas cosas y luego conozca al Señor, no. Primero tiene que conocer al Señor y después él o ella, por su propia convicción, dejará esas prácticas. Y eso es algo muy importante que tenemos que tomar en consideración, porque muchas veces vemos a una persona de ese tipo y no la dejamos entrar. Pues ellos son los que más necesitan. Digo, no es que nosotros no necesitemos escuchar a Dios, por supuesto que necesitamos escuchar la palabra de Dios, pero ellos están todavía más alejados y están en perdición. Necesitamos dejar que entren a escuchar la palabra de Dios. Una última ilustración a este respecto. Hay un libro, no recuerdo ahorita la autora, pero es una hermana que fue bruja en su momento, una bruja en Inglaterra. Y ella cuenta en su testimonio que de la brujería a Dios, a Cristo se llama el libro, de la brujería a Cristo. En su testimonio cuenta que ella iba pasando por una calle, pues sí, iba pasando por la calle frente a un templo y oyó los cantos y entró, y que cuando escuchó la palabra de Dios, bueno, que escuchó al pastor, dice al señor que estaba al frente, y que escuchó al predicador, Dios le habló a su corazón y ella se entregó al Señor. Pero la gente no se le quería ni acercar a ella, porque, bueno, a más de ser bruja, también era prostituta. Entonces, pues, no se veía una persona como que le quisiéramos invitar a pasar, ¿no? Pero ese testimonio es muy importante para que nosotros nos percatemos de que Dios obra
en su momento con las personas que menos nos imaginamos y que les puede traer de donde estaban a sus pies para honra y gloria suya. Y como estas hay muchas historias, hermanos, pero creo que el punto queda subrayado y que no es nada más saber lo que dice la palabra de Dios respecto de las prácticas ocultas, sino que nos percatemos de eso y obedezcamos para no incurrir o no caer o no realizar estas prácticas. Que Dios les bendiga, hermanos.